Buenas compañeros, aquí Dredd, y el día de hoy les voy a hablar sobre The Amazing Digital Circus, capítulo 8, Análisis. Siendo este el penúltimo capítulo sobre la serie The Amazing Digital Circus, se puede decir que es el más impactante hasta ahora, solo llegando hasta julio, en la cual se estrenará su último capítulo, que aparentemente va a durar más de una hora. Siendo así, en este video vamos a analizar todo lo que vimos con respecto a la serie, con respecto a lo que nos muestra este capítulo. Pero tengo que decir de antemano de que este capítulo confirma muchas cosas y al mismo tiempo deja muchas preguntas, aunque gran parte importante del capítulo número 8 es que el verlo es muy necesario haberte visto antes el capítulo número 7, ya que hay muchos aspectos del capítulo número 7 que se complementan con el capítulo número 8, pero sin lugar a dudas la pieza central para analizar va a ser Kane en este video. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo se avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes, así que con todo ya dicho vamos a comenzar. El capítulo número 8 fue todo un viaje en sí mismo. Naturalmente todo comienza con los acontecimientos, ya después inmediatamente con el capítulo número 7, siendo en la cual todos los personajes están tratando de procesar lo que vivieron en el capítulo anterior, pero quien peor la vive viene siendo el personaje de Kane, siendo este la pieza central, ya que justamente antes de empezar este capítulo vemos como unos raros puntos que en sí mismos se nos confirman de que representan las IAs que estaba desarrollando la compañía CNA, siendo el punto rojo la que representa a Kane, lo cual se puede denotar ya con su vestimenta, mientras que la IA azul no se puede confirmar todavía quién sea, pero hay unas grandes probabilidades de que esta IA azul representa a Bubbles, siendo así que se termina confirmando el pasaje bíblico, aunque en el capítulo 7 parecía mostrar como si fuese una especie de broma de parte de los desarrolladores, como si estuviesen burlándose de las teorías de los fanáticos. En realidad sí había cierta verdad con respecto a estos acontecimientos que se nos mostraron con el capítulo número 7, al menos la que narra el supuesto personaje Abel. Con respecto a la misma persona que estoy mencionando, Abel, se podría decir de que representa a esta IA azul, que muy posiblemente Abel todo este tiempo haya sido Bubbles. Ahora bien, un detalle curioso es que la IA Kane no realmente se llamaba de esa manera, se puede decir que es un nombre que este mismo escogió, razones desconocidas la verdad, pero el punto aquí es que Kane parece ser que se ha salido un poco de control, ya que según lo que se muestra en este capítulo, Kane había quedado de segunda mano porque tenía ciertos problemas en su accionar al momento de su desarrollo, por eso crearon la segunda IA, pero Kane de alguna manera consumió a su hermano y de ahí pudo crear el circo digital por sí solo. Lo que sí no se responde en este capítulo es por qué el equipo de Kinger entró directamente al circo digital. Mi teoría personal es que entraron principalmente para estudiar a Kane y ver por sus mismos ojos qué es lo que había desarrollado, teniendo en cuenta algunas de las frases que dice Kinger al momento cuando vemos justamente este capítulo, cuando se le acerca a su esposa, Queenie, ya que parece analizar el comportamiento de Kane al decir esta frase de que antes no se comportaba de esta manera. Se puede decir que todo el equipo de Kinger entró principalmente para estudiar a Kane. Esto será importante porque es algo que voy a mencionar más adelante. A fin de cuentas, después de que se extrae que viene siendo la última, la esposa de Kinger, bueno, no se dice que en realidad ella ha sido ella, sino que damos por hecho, termina apareciendo más adelante Ragatha, y de ahí se puede decir que comienza realmente el capítulo. La cosa es que Kane, al parecer, después de este evento que pasó en el capítulo número 7, se desespera muchísimo más, pero algo que nos va a entender el personaje de Kane es que tiene un fuerte miedo hacia el abandono y también tiene una fuerte preocupación en vista de que no ha cumplido en realidad su propósito. Todo eso está ligado a que este personaje tenga un fuerte sentimiento de temor, sobre todo por no tener la validación de los seres humanos. Esto es algo muy complicado de hablar debido a que estamos hablando de un personaje que se supone que es una IA. Sabemos que las inteligencias artificiales no tienen emociones, pero según algunos analistas, una de las primeras emociones que ha tenido los seres vivos es el miedo. Cuando se siente miedo, es la sensación más pura de que una persona siente o está vivo. Si esto es así, entonces implicaría de que Kane como IA terminaría siendo muy avanzada para la tecnología tan limitada con la que fue creado. Si Kane siente miedo, puede sentir varias emociones, pero siendo así, ¿por qué sigue teniendo este problema y por qué no conecta con los humanos? Se puede decir de que aunque tenga ciertas emociones o termine emulándolas, no tiene un concepto de empatía, por lo cual Kane solamente está encerrado en su programación y en sus propios sentimientos, lo cual de esta manera podemos entender el personaje. Lamentablemente, no podemos decir de que todos sus actos hayan sido con malicia. Como toda inteligencia artificial, es solamente víctima de su propia programación. Un punto bastante interesante que al mismo tiempo también aterra con respecto a la situación de nuestros protagonistas, justamente cuando Kane termina perdiendo el control y ensaña toda su rabia hacia nuestros héroes, se puede ver todos los miedos de nuestros protagonistas. El de Pony, curiosamente, resulta ser el menos profundo porque no se denota que esto tenga que ver con algún aspecto del pasado de ella, pero al final simplemente es atacada por cocodrilos, a diferencia de Ragatha, ya que podemos ver una especie de sombra que parece murarla a ella, pero después de ver algunos capítulos anteriores nos da a entender de que esa sombra que estamos viendo representa a la madre de Ragatha. En el caso de Jax, podemos ver que pudo haber sufrido algún tipo de bullying en la infancia y termina reflejándolo en cuanto a sus compañeros, como si tuviese algún tipo de miedo de ser humillado por estos o que estos terminen traicionándolo de alguna manera. Por eso ese rechazo de
los vínculos en la actualidad. En el caso de Gangle, solamente podemos ver que tiene un fuerte miedo a la depresión que tanto la está consumiendo y a los camiones, aparentemente. Y después tenemos el caso de Subul, que vemos que está siendo consumida por muchas de las partes que termina utilizando debido a su disforia corporal. Vemos todo eso mientras Kinger está haciendo su trabajo de programador para tratar de arreglar a Kane, pero accidentalmente termina borrando a este personaje, siendo que, en mi opinión, a pesar de que este personaje representa una IA, no puedo evitar sentir algún tipo de lástima por el personaje de Kane. También se puede ver por muchas de las frases que este termina diciendo, al mismo tiempo de que no podemos ver ningún tipo de malicia en sus actos. Y de ahí todo el circo termina siendo destruido porque su principal administrador, por decirlo de alguna manera, terminó desapareciendo. Pero no desapareció el personaje de Bubble, porque lo demás solamente lo veremos en el capítulo número 9. Ahora bien, es muy difícil que vea que cierren todos estos aspectos con respecto a la serie. Hay algunas cosas que van a quedar en duda, como con respecto a los miedos que tiene Gangle, pero muy posiblemente en el caso de Jack sea el que termine desarrollándose en el último capítulo. Con respecto a los personajes extraídos, no sé si se van a recuperar después de la desaparición de Kane. Al mismo tiempo hay una teoría de que se ha vuelto bastante fuerte, y con este último capítulo mucho más, que viene siendo la teoría de Soma. Para que no lo sepan, Soma es un videojuego que fue más recordado más que todo por su final. No he jugado el juego, por lo cual no tengo muchos detalles de cómo es la historia. Solamente conozco parte de su final, en la cual representa que el personaje protagonista termina haciendo todas las misiones y en la cual se creía que iba a tener la recompensa de poder salir del sitio en donde estaba. En realidad lo que terminó creando fue una copia de él mismo en forma de IA. Entonces de ahí se agarran muchas personas para creer de que todos los personajes que estamos viendo en Amazing Digital Circus solamente son copias, y la verdad es un sí parcial. Es decir, si les soy franco, no creo que todos los personajes que estamos viendo sean copias de personas reales. Es decir, no tanto la teoría de Soma, pero hay un personaje llamado Scratch, que según a lo que nos relata Kinger, parece ser que tenía un tumor en el cerebro, que podemos suponer que es cáncer, siendo este posiblemente que pudo haber dado estas ideas a Kinger para en realidad crear una especie de su copia digital. De hecho, podemos ver en los recuerdos de Kinger que se está conversando con Kane. Al mismo tiempo sabemos por el episodio 7 de que Kane fue responsable de su abstracción. Entonces me doy una idea de que muy posiblemente el objetivo de Scratch es tratar de crear su propia copia digital para mantenerse vivo, debido a que en la vida real no le queda mucho tiempo, y con eso tuvo como consecuencia su abstracción. Por aquí puedo sacar muchas cosas. Primero, el proceso de la creación de Soma, o todas las personas que jugaron el juego. Ese tipo de tecnología no haya sido creado en su totalidad en el universo Digital Circus, sino que lo que estaríamos viendo es una especie de prototipo para llegar a ese proceso. Y muy posiblemente el objetivo de Scratch es crear eso, crear Soma. Muy posiblemente con Kane planificó una idea para tratar de mantener su mente dentro del circo digital, pero muy posiblemente por eso se extrajo. Quizás esto diga en realidad lo que es la naturaleza de las abstracciones. Muy posiblemente la mente humana no pueda soportar tanto tiempo el estar en un mundo digital y termine extrayéndose. Teniendo en cuenta la palabra extracción, también funciona de sinónimo de aislamiento, extracción y separación, por lo que podríamos suponer de que muy posiblemente una extracción consista en la separación de la mente de un ser humano de su cuerpo, quizás por el efecto del mundo digital, y quizás los extraídos son las inteligencias que se ven en el juego de Soma. Pero esto ya es una fumada mía en base del concepto de abstracción. De todas maneras, no es la respuesta correcta hasta ver el último capítulo, pero no sería tan descabellado a este punto. Pero tengo fe y espero de que el final de Amazing Digital Circus no sea tan triste como el que vamos avecinando con este juego. Aparte que ya fue utilizada esta idea y la creadora ha demostrado tener una gran creatividad para esta serie, para entregarnos cosas que ni nosotros mismos hayamos podido predecir. Por otra parte, una última pregunta que se dice y en forma de chiste en las redes es con respecto que todo está ocurriendo justamente ahorita que llegó Pony. ¿Por qué no se hizo mucho antes? Pues según mi teoría personal, supongo de que el objetivo anteriormente era simplemente analizar a Kane, por lo cual no se hizo ninguna idea para poder dejar el circo. Al mismo tiempo, muy posiblemente los que estaban ahí no tenían el objetivo original de salir del circo porque estaban estudiando la inteligencia artificial. Muy posiblemente con el pasar del tiempo el personaje de Kane se fue volviendo más errático, que hasta el mismo Kinger no se dio cuenta, teniendo en cuenta que también se volvió loco. Posiblemente con la llegada de Pony es que llegó a ese punto de querer salir del circo, o de realmente estar esforzándose para encontrar una salida. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Hay muchas cosas que se pueden dar para conversar con respecto a este último capítulo, pero no quiero decir nada que a la final no termine siendo cierto. De todas maneras, quiero verlos a ustedes en los comentarios, decir qué piensan con respecto a lo que va a pasar, y al mismo tiempo quiero ver si están de acuerdo con alguna de mis ideas o qué podrían agregarle, porque esto da para una conversación larguísima. Así que digan lo que quieran en los comentarios, yo los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.